el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, ¿cómo crees vos que ha venido avanzando? ¿Ha venido evolucionando en este tiempo o cómo ha venido? Mira, yo creo que no se puede hablar de un movimiento estudiantil solamente. Yo creo que con la irrupción brusca de la sociedad civil a consecuencia de la manera en que se vino desarrollando, digamos, los acontecimientos políticos, se ha creado un movimiento estudiantil bien plural, bien diverso. No podemos hablar de un movimiento estudiantil que está completamente coordinado. Lo que hay son expresiones organizativas que tienen un tinte estudiantil juvenil. Y lo que hay en estos momentos, así como se está dando en diferentes niveles, es claramente un proceso de diálogo al interno entre las expresiones, que son más de 15 expresiones estudiantiles, unas más coordinadas que otras, unas que convergen en algunas plataformas, otras que no, unas que están en la UNAP, otras que están en la Alianza, pero que claramente comparten dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que hay un gran descontento con la clase política tradicional, sobre todo con aquellos que, digamos, han fungido como élite política y económica que nos ha gobernado los últimos, digamos, 40 años. Sobre todo porque ha sido una clase política que ha acaparado la política como tal y que ha dejado a los jóvenes siempre como una juventud más a quien tienen que servir, a los mayores, a los adultos, que son los que están en los grandes cargos de poder. Por tanto, hay una gran crítica al adultismo político, que no es solamente una cuestión que lo tiene el adversario, sino también es una cuestión que se da incluso en las plataformas donde estamos nosotros presentes. El segundo punto es que evidentemente se concibe que la herida de Nicaragua no solamente son las que produjo el Frente Sandinista el año antepasado, el 2018, sino también son aquellas que han desgarrado, digamos, la clase política y económica que nos ha gobernado. En ese sentido, hay plataformas, sobre todo las juveniles, que mantienen la cuestión que se llama un sentido de memoria. Decir, por ejemplo, de que en una gran coalición no tiene que haber, digamos, presencia de los partidos políticos tradicionales porque son colaboracionistas. Entonces, en ese sentido, los jóvenes estamos más posicionados con esta cuestión de tener un sentido de memoria, algunos no, otros sí, y por tanto en eso sí convergemos. Lo que no convergemos en algunos puntos es las alianzas que hemos creado. Digamos, hay algunos movimientos como la Alianza Universitaria Nicaragüense, aún que es de la Alianza Cívica, que están más cómodos con su alianza con el sector privado, a otros que están más cómodos con aliarse, digamos, con los movimientos sociales, que son más diversos, que son mucho más, y que claramente las formas de organización son mucho más complejas. Entonces, digamos que en estos momentos convergen ciertas cuestiones, pero también hay ciertas diferencias en la manera en cómo proceder políticamente y en las alianzas que se han creado. Entonces, hay ciertas fronteras que imposibilitan hasta cierto punto que haya un solo movimiento estudiantil. Por eso es que vemos diferentes liderazgos. Podemos hablar de algunos, podemos hablar de Max, de Lester, podemos hablar de la Yaritza, de Nairobi Byron, que si lo escuchas tienen posiciones completamente diferentes por las organizaciones en las que están, digamos, accionando políticamente. Max, se escucha a propósito de que mencionabas a Max, se escucha, Harley, que hay quienes ya se comenzaron a montar encima de la lucha de los estudiantes universitarios y que ya se están aprovechando de eso y que al mismo tiempo como que los estudiantes también, precisamente por lo que vos estabas señalando, han dado espacio a eso, se han dejado quitar ese espacio. ¿Qué valoración tenés al respecto? Yo creo que no se puede, digamos, señalar personas en específico en ese sentido. Yo creo que es un proceso que se ha generado por la manera en que se han construido las confluencias. A ver, cuando se construye la alianza cívica, vemos que hay diferentes sectores que en donde, aunque con mucha fuerza al principio, con mucho reconocimiento al principio, el movimiento estudiantil era minoría frente a los demás sectores. Entonces, en la medida en que se va creando esta alianza cívica, los movimientos juveniles estudiantiles que están en esta alianza dejan, digamos, de construir su accionar político en torno a la identidad de ser joven y comienzan a, como se dice algunas veces, a usar la camiseta de la alianza cívica. Es decir, su identidad política se construye en torno a la alianza cívica, por tanto, su alineamiento y su alianza se construyen en torno a los sectores más próximos que lo han apoyado, pues es el sector de la sociedad civil de la alianza cívica, el sector empresarial de la alianza cívica, pero
generándose barreras con otros movimientos que no necesariamente están en la alianza cívica y que convergen más y se alineen y construyen alianzas con otro tipo de movimientos. Eso es negativo, ¿sí, no? Eso no es que se ha creado de manera deliberada, digamos que digan los chavalos, vamos a dejar de que se monten encima de nosotros, sino por la manera en que se ha creado la alianza y por la manera bastante cruda en que se ha venido a cerrar estos dos espacios. Hemos visto cómo la alianza se ha cerrado bastante en términos de decir, nosotros somos la alianza, somos una organización independiente autónoma, y entonces así también lo perciben los estudiantes de la alianza cívica. Somos una organización independiente autónoma y diferimos en ciertas cuestiones en relación a los movimientos que no están con nosotros. Pero algo igual pasa con la UNAC también, sí. Evidentemente, lo mismo pasa con la UNAC. Es decir, ¿quiénes son los que convergen en la UNAC? Bueno, son políticos, en ciertos casos, que no se conciben ellos mismos como parte de este problema, pues como, por ejemplo, está el Frente Amplio por la Democracia, está el MRS en UNAC, está el Partido de Acción Ciudadana, pero también otras organizaciones que digamos que son dirigidas por personas que son adultas, pues. Y entonces, ¿cuál es la justificación de ponerse al frente y dejar atrás a los jóvenes? La experiencia, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros tenemos la experiencia política, ustedes tienen que aprender de nosotros, aunque nosotros le demos espacio. Esto es bastante evidente si miras la composición de la edad, por ejemplo, de las personas que quedaron en este consejo político. La media es, por ejemplo, de 40 años. ¿Verdad? Entonces vemos de que evidentemente los jóvenes, no porque han querido, sino porque a lo mejor la falta de organización y la incapacidad de actuar como un solo bloque unificado para defender sus intereses no ha permitido de que verdad presionen e incidan para ponerse enfrente de la lucha, y no otras personas que de verdad no son las grandes protagonistas de la insurrección de abril. ¿Vos recomendarías, Harley, que se tratara de hacer el esfuerzo de los movimientos estudiantiles, creo que son 11, para tratar de formar un solo bloque, y así como la alianza dice, tenemos nuestra propia identidad, decir ustedes, tenemos nuestra propia también identidad, para entrar al rol de la gran coalición como un sujeto de acción, pues como un sujeto preponderante? Yo creo que esto es algo que se está hablando en el seno del movimiento. Yo creo que hay mucha incomodidad en estos momentos, sobre todo por la elección última del Consejo Político, lo han externalizado ciertos estudiantes, y evidentemente si se dice, por ejemplo, que la alianza y la unidad se separan para fortalecer sus identidades en pro de la gran coalición, esto se puede leer de otra manera. Esto se puede leer en torno a, bueno, nosotros nos concebimos como una organización independiente con más peso que la otra. ¿Ves? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, dejemos de ambigüedades, que nosotros vamos a luchar por cuotas de poder en la gran coalición. Evidentemente esto es política, ¿ves? Entonces los jóvenes yo creo que también deberían apostar por crear un bloque unificado, una tercera fuerza para entrar a la gran coalición y ponerse de tú a tú ante estas dos confluencias, que son la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Efectivamente yo creo que va a ser muy difícil que se tome la decisión de hacer esto, porque como te estaba diciendo, yo creo que en estos momentos los movimientos estudiantiles, tanto del UNAC como de la Alianza, están defendiendo ese espacio, no están defendiendo el su ser joven, la condición de joven y su capacidad de influir más allá de la organización a la que pertenecen. Entonces hay algunos que no van a querer, por ejemplo, renunciar al espacio que tienen dentro de la Alianza Cívica, otros no van a querer renunciar al espacio que tienen en la unidad para conformar una tercera fuerza, aunque conformar la tercera fuerza sea lo más estratégico para la juventud en estos momentos. Sí, eso es lo que muchas personas, esas voces ya se comienzan a escuchar, pues en ese sentido, porque como te decía, hay quienes dicen los jóvenes pusieron el pecho en la calle, los universitarios, y no solamente los universitarios, sino que el resto de jóvenes de la población en general que se les sumó a estudiar. Efectivamente, y cuando nosotros decimos eso y apelamos a que la juventud tiene que estar siempre como punta de lanza del proceso, siempre están las justificaciones, como te decía anteriormente, de la experiencia. Y efectivamente nosotros estamos claros de que deben haber personas experimentadas al frente también, que nos enseñen, digamos, de alguna u otra forma cómo tiene que ser todo el proceso, porque nosotros no tenemos esa experiencia que ellos tienen. Pero también tenemos que ser claros de que aquí hay mucho interés de por medio, pues, y que evidentemente
nosotros no queremos ser una juventud más de un partido. Es decir, ¿qué ha pasado históricamente aquí en el país, en Nicaragua, con respecto a los partidos políticos? Es que a los jóvenes los mandan al gallinero, ¿no? Digamos, a la zona en donde la juventud va a pegar las papeletas de los grandes candidatos. ¿No? Yo creo que Abril cambia la perspectiva que nosotros como jóvenes tenemos. Nosotros no queremos ser la juventud de un partido, queremos ser también los grandes tomadores de decisiones. Y efectivamente ese modelo de política tradicional es algo que también lo reproduce no solo el Frente Sandinista, lo reproducen también las personas que ya llevan tiempo en política y que están dentro de la unidad y la alianza cívica.